Hola, Dios te bendiga. Continuamos con nuestro estudio de carta a los romanos. El día de hoy continuamos con nuestro tema soberanía de Dios o libre albedrío humano. Durante siglos, filósofos y científicos discutieron sobre la naturaleza de la luz. Algunos alegaban que la luz se comporta como una onda a través del espacio, muy parecido al sonido. Otros disentían afirmando que la luz era una corriente de pequeñas partículas que emanan de su fuente. Lamentablemente, los experimentos no ayudaban. Cuando la examinamos como una onda, la luz demuestra precisamente ser una onda. Pero cuando la examinamos como una partícula, la luz demuestra ser una partícula. Y como la gente que entiende de estas cosas explica, un experimento debe desmentir el otro. Pero los experimentos en definitiva no mienten. El debate dividió las mentes más brillantes del mundo en campos opuestos, y cada uno experimentado, calculando, teorizando y escribiendo para probar que el otro estaba equivocado. Entonces fue en el año 1905 un académico indeseable, un hombre relativamente desconocido que trabajaba como revisor de patentes durante el día y se pasaba la noche develando grandes misterios. Publicó un artículo en la principal revista de física allá en Alemania que lo cambiaría todo. Albert Einstein propuso la idea de que la luz son ambas cosas. La luz es ambas cosas, onda y partículas. Su teoría no tenía sentido, pero sus cálculos respondían satisfactoriamente a toda objeción. Como científico laico, apenas podemos apreciar el efecto que tuvo su idea sobre el mundo. Su teoría, la cual le ganó a la larga el premio Nobel el día 10 de diciembre del año 1921. Y su teoría desafía las leyes de física tal como la entendemos. Y esta naturaleza dual de la luz no debía ser posible, pero de alguna manera, en una dimensión que va más allá de nuestra capacidad intelectual, el misterio de la luz es tan simple como 2 más 2. El mundo de la teología tiene sus recompensas, misteriosos también. ¿Cómo puede Dios ser uno y a la vez 3 y 1? No podemos comprenderlo, esa es la verdad. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, claramente lo presenta como una triunidad. Y esta es una paradoja que amenazó a dividir al mundo cristiano poco después que murieron los apóstoles, porque muchos maestros preferían una deidad que pudieran comprender. Muchas de esas herejías iniciales existen ahora como sectas, y se disfrazan astutamente para parecer cristianas. Se han hecho descripciones, otras paradojas, como también la soberanía de Dios versus el libre albedrío de la humanidad. Albedrío viene del vocablo latín arbitrum, que significa juez, es decir, el que decide por su propia vida. Los teólogos del pasado y del presente han sido culpables de torcerse unos para servir al otro, lo cual lleva inevitablemente a creencias y prácticas que terminan siendo no bíblicas.
Por ejemplo, los bautistas calvinistas del siglo XVIII, allá en Inglaterra, ellos creían que evangelizar era interferir con la soberanía o la soberana predestinación de Dios. Cuando, por ejemplo, el joven inglés, el pastor William Carey, sugirió que se enviaran misioneros al extranjero en obediencia, obviamente, al mandato, a la gran comisión de nuestro Señor allá por Mateo 28, un viejo ministro lo recriminó y le dijo: siéntese, joven, usted es un entusiasta. Cuando a Dios le plazca convertir a los paganos, lo hará sin consultarlo a usted o a mí. Y en la otra esquina, como si fuese un ring, estamos hablando de aquel que dice: bueno, no hace falta evangelizar porque Dios ya predestinó quiénes son los salvos y solitos vendrán a la iglesia. Pero en la otra esquina tenemos a los maestros del libre albedrío. Creen ellos que la salvación está por entero en manos de cada persona. Manos que pueden cansarse de aferrarse a Cristo. Yo recuerdo hace algunos años un programa de TV que premiaban con una casa a aquellas personas que podían aguantar sosteniendo un ladrillo el mayor tiempo posible sin tocar la cuerda, la tanza que le ponían debajo del brazo. Y allí estaban los hombres durante todo el programa que duraba 1 hora y media, 2 horas, aguantando para no ser vencidos por el peso del ladrillo, ¿no? De la misma manera, nuestras manos se cansarían de permanecer si dependiesen de nosotros la salvación. Se puede o no declarar a una persona justa por la fe en cualquier momento, pero puede deslizarse hacia el infierno o volar al cielo, según, claro, su estado mental y espiritual en el momento de la muerte. Las personas de este grupo se enfrentan continuamente al miedo y a la duda, lo cual conduce a una religión basada en las obras, porque obviamente en cierta manera no quieren perder la salvación porque depende de ellos. O sea, lo opuesto de la salvación solo por gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo, como dice su palabra. Ahora, ¿cómo, así como la teoría de la luz, si son partículas o son ondas que parecían irreconciliables esas dos posturas, cómo reconciliamos estas grandes verdades de la soberanía de Dios y el libre albedrío de la humanidad? De acuerdo con el teólogo inglés James Parker, alguien le planteó la pregunta de este tema a este gran predicador calvinista llamado Carlos Haddon Spurgeon. Y cuando le preguntaron cómo haría para reconciliar estos dos combatientes, ¿no? Y él respondió: nunca reconcilio amigos, dando a entender que las dos posturas son una en sí misma. Qué enfoque más perceptivo, ¿verdad? Ninguna posición deja de ser verdadera porque no podamos aceptar la paradoja. A veces nosotros estamos tranquilos o en paz cuando recién podemos comprender o entender las cosas de Dios, cuando algunas cosas son paradojas. Claro, en Romanos 9, Pablo ha confirmado que la salvación es obra de Dios. Él ha elegido a algunos y ha endurecido a otros. Naturalmente, esta doctrina de la elección o la predestinación suscita sus preguntas razonables. ¿Cómo puede Dios condenar con justicia a los que no escogen creer si hacerlo no era la voluntad de Dios? Bueno, después de defender la absoluta soberanía de Dios, sosteniendo su perfecta justicia, mostrándonos su misericordia y defendiendo su equidad, el apóstol Pablo vuelve apropiadamente su atención a la responsabilidad humana, al unir, el capítulo 9, que habla de la predestinación, habla de la soberanía de Dios, pero hace un puente entre los capítulos 9 y 10 y vemos el otro lado, la otra cara de la moneda. La verdad es que tenemos que sostener uno sin disminuir
al otro. A modo de, bueno, los que ya tienen algunos años se acordarán los famosos cassettes, ¿no? Que poníamos el lado A y el lado B. Por ejemplo, el lado A de esta cara del cassette: Dios rechaza al pueblo rebelde porque éste lo ha rechazado. Mateo 10:33, Mateo 21:42 al 44, Juan capítulo 15, 22 al 24, Romanos capítulo 1, 28 al 32. Y el lado B del cassette: amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos 8, 28 al 30 y Primera de Juan 4, 10. Cuando el apóstol confronta a la humanidad con la verdad del Evangelio, cierra 4 posibles rutas de escape. A ver, el Evangelio está disponible, por lo tanto, los que escuchan este Evangelio son responsables a lo que responden. Si le responden sí, serán salvos. Si le responden no, se perderán. Romanos 10, 8 al 10. Otro punto, el segundo: el Evangelio es universal, por lo tanto nadie está excluido. Romanos 10, 11 al 15. Tercer punto: el Evangelio es simple, por lo tanto los inconversos son los responsables. Romanos 10, 16 al 20. Cuarto punto: Dios es fiel e inmutable, por lo tanto la crisis de la responsabilidad se mantiene. Romanos 10, 21. Bien, vamos a leer nuestro libro de Romanos en su capítulo 10, versículo 1 al 4. Y dice de la siguiente manera: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Mientras Pablo continúa su explicación de la relación de los judíos con el Señor, expresa de nuevo su apasionado deseo de que la nación de la que forma parte él acepte al fin el Evangelio. Lejos de condenar a sus semejantes judíos, el apóstol Pablo llora por ellos. Está acongojado, quizás recuerda a sus compañeros de estudio con los que viajaba y estudiaba cuando dejó Tarso para aprender bajo la tutela de Gamaliel y otros rabinos, quizás. Quizás recuerda a antiguos amigos, colegas fariseos que iban tras el objetivo equivocado con celo, determinación y sinceridad, claro. En lugar de aceptar a su Mesías, estos compañeros judíos perseguían apasionadamente y sinceramente una justicia de su propia factura, suponiendo que bastaría eso para agradar a Dios. Y Pablo conoce por experiencia la futilidad, o sea, lo inútil de un celo sincero, pero sin un conocimiento acertado. Alguno puede ser celoso de la palabra, celoso de ciertos dogmas, pero muy, muy flojo en el conocimiento. Dice Hechos capítulo 22, versículo 3: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gálatas 1:14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En el caso de los semejantes judíos de Pablo, no habían atinado a comprender el carácter de Dios ni la manera de agradarlo.
En lugar de someterse a la justicia de Dios y permitirle gobernarlos desde adentro, tratan de predisponerlo para alcanzarlo por sus propias metas y fuerzas. Cuán a menudo encontramos la misma tendencia hoy en las iglesias cristianas. Y de lo que he observado, hay dos motivos principales por los que la iglesia se extravía. Primero, tristemente, la ignorancia. No conocen las Escrituras y no saben cómo conformar sus creencias básicas en torno a la Biblia. Y en consecuencia, van tras lo que la mayoría considera buenas metas, comida, ropa y abrigo para los pobres, o sea, acción social, está bueno, paz para el mundo, es un buen deseo, el fin de las enfermedades, está bien, orar por los enfermos, es necesario, pero suponiendo que Dios se complace con sus vehementes esfuerzos solamente enfrascados en estos puntos. Segundo, las iglesias pueden volverse tercas y estar tan metidas en la manera que inconscientemente sirven sus propias tradiciones, que dejan de escuchar los mandatos de la Escritura. Cuando una iglesia no puede desprenderse del molde de sus costumbres, ha comenzado a servirse a sí misma antes que al Señor. Preservarse se convierte en su máxima prioridad en lugar de hacer avanzar el reino de Dios. La tradición de los hebreos se había apartado hacia mucho tiempo del propósito original y se habían convertido en una trágica perversión, tristemente. La ley de Moisés nunca se propuso que se convierta en el medio a través del cual la gente obtuviera la justicia de Dios. Por el contrario, dice Romanos que Cristo es el telos de la ley. El telos es el cumplimiento, la consumación, la perfección, la conclusión, el fin. Cristo es el objetivo, el propósito o la meta. Romanos 10:4. No la ley, sino Cristo. La mayoría de los eruditos han optado por la palabra conclusión. Cristo es la conclusión, que Él puso fin a la ley, porque Él mismo es, digamos, la meta. Aunque entiendo su argumento, Jesús puso fin al viejo sistema y dio lugar al nuevo pacto. Claro, lo entiendo, lo entiendo, pero no estoy satisfecho. La postura, ¿no?, del legalista, ¿no?, del que busca la salvación por obras. Todos esos términos son correctos por derecho propio, pero están mejor si se los consideran juntos. Cuando no abolió la ley, la cumplió. El Señor no abolió la ley, sino que la cumplió. La gente ya no sigue tras la ley como una expresión de la fe que depositan en Dios. Van, obviamente, directamente a Dios y a través de la persona de Jesús. Por eso dice Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquí Pablo aclara otra vez el papel de la ley en el plan de Dios de traer su justicia al mundo. O sea, Dios reveló su ley a través de Moisés como una expresión para mostrar su carácter justiciero. Era para confrontar a la humanidad diciéndole: aquí está la norma de justicia que requiero para poder declararse suficientemente justos y escapar a las consecuencias del pecado y el tormento eterno. Tienen que cumplir al pie de la letra la ley. Y de esa manera, la salvación por las obras es una posibilidad, amados, teórica y no práctica. Sin embargo, al igual que querer saltar bien alto para llegar al cielo, es una imposibilidad práctica. O sea, es una utopía tratar de, con saltos humanos, tratar de alcanzar el cielo. Ningún ser humano caído puede lograrlo. La única solución apropiada ante la ley es clamar con humildad: ¿quién puede ser declarado justo de esta manera?
yo no. Entonces, Jesús, el Señor, el Cristo, se convierte en el fin de la ley para los que depositan su fe en Él. Jesús, el Señor, alcanzó las demandas de la ley en que las guardó de manera perfecta. Jesús cumplió la intención de la ley en que agradó al Padre con su obediencia. Jesús consumó el propósito de la ley en que cumplió todas sus demandas. Jesús ejecutó el pacto de la ley en que tomó posesión de las recompensas de la obediencia. Jesús perfeccionó los requerimientos de la ley en que excedió sus expectativas, fue más allá. Y por último, Jesús puso fin a la necesidad de la ley en que se convirtió en la palabra, en el verbo de Dios para la humanidad. Vamos a Romanos capítulo 10, avanzando, capítulo 10, versículos 6 al 7. Pero la justicia, que es por fe, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. La única respuesta a estas verdades pueden ser un sometimiento humilde. Para ilustrar que la justicia a través de la fe no es un concepto nuevo, Pablo se sirvió de la palabra de Moisés en el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 9 al 14, y mientras ahí los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor explicó de nuevo las grandes recompensas de la obediencia y las terribles consecuencias de la rebelión, recordándoles que Él no esperaba que ellos tengan perfección moral, no esperaba nada de ellos. Antes bien, el Señor lo que pedía era su devoción. Dios los llamó a volverse al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 10 de Deuteronomio 30. Amados, amadas, la perfección no es una expectativa razonable. La devoción, sin embargo, es una respuesta de fe que está muy al alcance de la humanidad. A los israelitas se les dio acceso durante el tiempo de Moisés a la justicia de Dios a través de la fe en Él. Y lo mismo es cierto totalmente hoy para nosotros. No se espera que accedamos al cielo para obtener nada. Cristo ha descendido, no hace falta que nosotros subamos al cielo. Él ha descendido para traernos todo lo que necesitamos. Tampoco tenemos que pagar nuestra penalidad por el pecado. Cristo pagó esa penalidad por nosotros y se ha levantado de nuevo de entre los muertos para darnos vida eterna. La justicia de Dios se recibe por medio de la fe, no por nuestros propios méritos. Lo que cada persona decida hacer con esas verdades va a determinar su destino, lo cual nos lleva a la cuádruple defensa de la responsabilidad humana que presenta el apóstol Pablo. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, el Evangelio está disponible, así que por lo tanto, los que escuchan serán los responsables. Irónicamente, Pablo cita un pasaje de Deuteronomio en el cual el Señor deposita dos decisiones delante del pueblo cuando estaban obviamente a punto de entrar a la tierra prometida, y ha puesto delante de ellos la vida y el bien, o sea, la vida y la muerte. Puso la vida
Por un lado, el bien, o sea, la recompensa de la vida, y por otro lado, la muerte y el mal. Entonces, los desafía, los reta a escoger, a elegir, a decidir. La decisión de obedecer les traería bendiciones. La decisión de desobedecer les traería maldiciones. Deuteronomio 30, 15 al 20. Más de 2000 años Jesús confrontó a Israel con similar elección: recibirlo por fe y ser declarados justos, o buscar la justicia por las obras y ser condenados. Gracia o culpa. Aún más, a través del testimonio y la predicación de creyentes como Pablo, Israel fue confrontado otra vez con elección en la forma del mensaje del Evangelio: cree y serás salvo. Algunos han llamado despectivamente a esta verdad un mensaje fácil, un evangelio fácil. Es que no pueden aceptar un evangelio de fe porque este parece como librar a la humanidad del juicio de Dios muy fácilmente. Pero esto está en tinta sobre un papiro, preservado a lo largo de los siglos por la fidelidad de los mártires guiados por el Espíritu de Dios, y ahora disponible en una multitud de idiomas. Con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Como cualquiera que ha creído, te diría, este tipo de fe no es complicada, porque es cualquier cosa menos fácil. Dice que ellos dicen, esto es fácil porque es un evangelio de obras, pero para nada fue fácil. No fue fácil para Cristo, quien pagó por nuestra salvación con su muerte hasta su última gota de sangre, quien pagó con su resurrección. No fue fácil para los apóstoles, quienes preservaron este mensaje y a continuación murieron predicándolo. No fue fácil para miles de mártires, quienes dieron testimonio de este mensaje a través de la humillación, la tortura antes de morir. No fue fácil para los reformadores, quienes lo dieron todo por reivindicarlo de la apóstata Iglesia de Roma. No fue fácil para los hombres y mujeres que sacrificaron su comodidad y seguridad para llevarlo a sitios hostiles alrededor de todo el mundo. Por otra parte, no es fácil creer en esta fe sobrenatural para gente que peca con naturalidad. A pesar de todo, el mensaje del Evangelio es que está disponible para todos. Es libre y no hay restricciones. La disponibilidad de Dios da lugar a la responsabilidad del hombre. Bueno, mis amados, hasta aquí llegamos. Si el Señor lo permite, en la próxima clase continuaremos. Que el Señor te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó. Fue tu gracia.